Bueno, primero que todo, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Voltán José Aguirre Murillo. El día de hoy tenemos la siguiente actividad, que son tres charlas, cuál es un bootcamp sobre el tema del reino fungi en la agricultura, hongos benéficos, fitopatógenos y bioinsumos para una agricultura sostenible. Esto es organizado desde empresas independientes, en mi caso propia, Bolo Soluciones Agroeducativas, con colaboración con Fungatep, que es el compañero de México y amigo también, y además de eso, colaboración con el Grupo Independiente de la UNED de Costa Rica, el cual los ayuda con las transmisiones en vivo y también la plataforma de YouTube. Y asimismo agradecerle a las personas que están hoy aquí y espero que sea de provecho. Antes de iniciar, nada más voy a hacer algunas indicaciones importantes que siempre hago. En el caso para la plataforma como tal, mantener el micrófono y cámaras apagados si no está participando, utilizar el chat para realizar preguntas o comentarios si este le aparece, ya que algunos correos posiblemente no le va a aparecer la opción. Esto depende de la plataforma. Y asimismo, levantar la mano virtual si desea intervenir en vivo o participar. Eso sería a lo último, espacio de consultas, dudas o comentarios, en el cual se le da el espacio. Algo muy importante en comparación de otras actividades, en este podcast sí se da la certificación, en este caso son tres, en el cual para obtenerla debería al menos asistir al menos dos de las sesiones programadas en el cual yo antito que termine la presentación de mi compañero, yo estaría pasando el link en chat para que usted registre su asistencia y los que no les parece el chat como tal, me indican y vemos la forma de enviarle el link para que puedan registrar su asistencia. Ahora sí, presento el compañero para las personas que no lo conocen. Él es biólogo, él se llama Jonathan Noel Gómez Peregrina. Él es de la Universidad de Guadalajara con más de 5 años de trabajo práctico en cultivo, aislamiento y aprovechamiento de hongos. Además de eso, realizó una estancia de la investigación en la Universidad Estatal de Distancia en Costa Rica sobre fermentación y estado sólido de residuos agroindustriales aplicada a hongos comestibles, bioinsumos y biomateriales. Y asimismo ha participado como ponente en congresos, ferias y encuentros de divulgación, entre ellos Talent Lam 2026 en la Ciudad de México, y próximamente será conferencista en Congreso Latinoamericano de Micología en Quito, Ecuador, y asimismo también es fundador de Fungatet, una iniciativa dedicada a la divulgación científica, la educación ambiental y las aplicaciones de la micología en la agricultura, los biomateriales y la sostenibilidad. Te doy el espacio, Jonah. Realmente agradecerte tu tiempo y también el conocimiento que vas a compartir en estas tres sesiones. Y bueno, el espacio es tuyo. Ujú. Hola, buenas. No sé si ya se ve mi pantalla. No, no veo tu pantalla, Jonah. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí, va que va. Pues un gusto a todos. Espero que se encuentren bastante bien. Para aquellas personas que entraron con nosotros la semana pasada y no pude aparecer, les pido una enorme disculpa a todos, sobre todo a Roldán. Marco, hay que apagar el micrófono, por favor. Gracias. Les pido una enorme disculpa, sobre todo a Ro, por no haber asistido la semana pasada, pero como algunos ya sabrán, aquí en México ya estamos pues, de regreso a clases, unas pequeñas complicaciones ahí, pero afortunadamente estamos aquí el día de hoy y también el día de mañana con la parte 2. Aquí antes de empezar, me gustaría que dimensionáramos que los hongos en la agronomía los hemos conocido con muchas formas, o no sé si han sabido acerca de ellos, en cómo qué aplicaciones tenga el tema de lo que es los hongos en el mundo de las plantas.
porque no son solamente, sabemos que hay hongos que parasitan plantas, pero también plantas que ayudan, digo, hongos que ayudan a las plantas. Me dice Marco Antonio que no se escucha, ¿sí me escucho o no? No, sí te escuchas. De hecho, estoy Ujú. estudiando de ahí, pues sí. Ah, va que va, va que va. Bueno, pues entonces, esta simbiosis de entre las plantas y lo que son los hongos, o la interacción ecológica entre hongos y plantas, se remonta desde muchísimo, muchísimo, pero muchísimo tiempo. Anteriormente, pues sabemos que la evolución que ha tenido las plantas se inicia por algas, luego pasamos a lo que son las briofitas, las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas. Así ha sido el salto evolutivo que han tenido las plantas. Las algas, pues, son organismos acuáticos fotosintéticos y las briofitas, ya cuando salen del agua al mundo terrestre, son plantas aún sin un sistema vascular. Recordemos que en plantas, el sistema vascular que ellos tienen vienen siendo el xilema y el fluema, que son estas rutas vasculares, estos sistemas vasculares que le permiten a la planta llevar agua y nutrientes alrededor, entre todas sus células. Todavía en las plantas terrestres no había un sistema vascular en los musgos, pero cuando las plantas hacen este salto evolutivo de las briofitas a las pteridofitas, y ahora sí ya empezamos a ver plantas con sistemas vasculares, pero como los hongos se reproducían mediante esporas que en este caso, pues son helechos y cosas afines, ¿no? Regularmente, pues las pteridofitas suelen tener este crecimiento que se le conoce como crecimiento circinado, que va creciendo y se va desenvolviendo, ¿no? Luego tenemos a las gimnospermas, que son plantas con semilla desnuda, como la que aquí, y ya posteriormente, en el último salto evolutivo de las plantas, tenemos a lo que son los angiospermas, que son plantas con flores y frutos. Ujú. Aquí te podemos ver. Y podemos ver que en cada salto evolutivo tenemos un grupo de hongos que es característico por cada uno. Así que veamos cómo es que están tan atrás evolutivamente junto con las plantas, que su asociación se da desde las briófitas. Y sin esta comunicación, muchas plantas no pudieron haber avanzado, ya que recordemos que los hongos le otorgan los nutrientes, en ciertos casos le agregan nutrientes y benefician a las plantas. Los hongos y las plantas se comunican entre sí químicamente. La planta libera algo llamado estrigolactonas, que es una fitohormona derivada de los carotenoides que regula los procesos internos y la comunicación con el entorno, pero principalmente con los hongos. Estas son secretadas por las raíces y hongos benéficos que hagan simbiosis con esa planta detectan que esta planta los llama mediante las estrigolactonas. Las estrigolactonas se liberan en la tierra de la rizósfera y el hongo se detecta la planta y se asocia con ella. Estas asociaciones de plantas y hongos se les conoce como micorrizas. Ujú. Existen varios tipos de micorrizas, pero las micorrizas tal cual es la simbiosis que se da y es la red oculta de los bosques que está debajo de la tierra. Gracias a las micorrizas, los árboles se pueden comunicar entre sí y el hongo se lleva una pequeña comisión de esa comunicación, que es absorbiendo
agua y nutrientes que la misma planta absorbe, ya que el hongo penetra las raíces de la planta. ¿Cómo lo hacen y qué tipo de micorrizas están? Las paramicorrizas, que suceden en plantas sin raíces, asociados a sus talos, rizoides o ejes aéreos, y se les conoce como paramicorrizas, ya que como no está asociados a lo que son los rizoides, que no son como raíces reales, sino que son como pequeñas, ¿cómo decirlo? Extensiones de lo que es la planta en este caso, que vendrían siendo en las briofitas. Estos pues son pues para micorrizas, ya que no está haciendo asociaciones en una raíz verdadera, a diferencia de ya las micorrizas verdaderas, que se asocian estableciendo en el córtex de las raíces, en plantas vasculares. Eso quiere decir que son en plantas que tienen xilema y fluema, que recordemos que es en lo que son pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas. Para el caso de las micorrizas verdaderas, tenemos dos casos, lo que son las ectomicorrizas y las micorrizas arbusculares. La diferencia de cada una, aquí podemos ver, esto aquí, este ápice, es el ápice de una raíz. El hongo ectomicorrizo lo que va a hacer es generar una pared, una capa, un manto de hifas, que recordemos que es la unidad estructural de los hongos, se cubre la raíz, crea un tipo de manto, cubre la raíz, nomás la abraza. En cambio, la micorriza arbuscular sí penetra en la raíz, es como si mi brazo fuera la raíz. El hongo detecta las estrigolactonas, al igual que las ectomicorrizas, y empieza a colonizar la raíz. Y en el caso de los arbusculares, esta sí penetra adentro de la raíz, como lo que vemos aquí. Aquí el hongo llega, penetra y se aloja en la raíz. Hay un mecanismo de parasitación que se le conoce como austorios. Son hifas especializadas para la parasitación. Y estos austorios no solamente lo tienen las micorrizas arbusculares, sino también hongos fitopatógenos, como por ejemplo lo que es el Ustigalus maidis, que es el huitlacoche. Entre otros hongos tienen estos austorios, este tipo de sistema parasitario. Aquí podemos ver que ya ahora sí en una escala real, desde qué tiempo tenemos a las paramicorrizas, a las micorrizas arbusculares y a las ectomicorrizas. Aquí podemos ver que las paramicorrizas son debido a hongos conocidos como actualmente como mucoromicota. Estos son los hongos que pueden hacer asociaciones de paramicorrizas. Anteriormente se le conocía como zigomicota. Y aquí podemos ver en esta línea cómo es que en las briofitas se encontraron las paramicorrizas y las endomicorrizas. Y estas, las endomicorrizas, las micorrizas arbusculares, son generadas por hongos del filum, principalmente glomeromicota, así se le conoce a este tipo de filum, que hace estas endomicorrizas. Podemos ver cómo en las pteridofitas sigue habiendo solamente de micorrizas arbusculares. Luego tenemos a las espermatofitas, que pues se divide en gimnospermas y en angioespermas. Aquí tenemos a las gimnospermas y vemos cómo ya aquí, en las coníferas, ya hay una simbiosis con hongos ectomicorrizos, que vienen siendo los hongos de forma de paraguas de siempre, del filum Basidiomycota, y los hongos de forma de charolita,
que son conocidos como ascomicota. Y aquí podemos ver principalmente que la asociación de plantas con flor y fruto son principalmente de ectomicorrizas, a diferencia de las gimnospermas. Cómo es interesante, ¿no? Cómo ese salto evolutivo y cómo los hongos también fueron adecuándose a conforme también las plantas y a la disposición de nutrientes y pues de organismos, ¿no? Porque al final de cuentas, cada organismo tiene un salto evolutivo distinto, porque no es lo mismo un angiosperma, una gimnosperma, una pteridofita, de una pteridofita a una briofita. Son sistemas totalmente distintos que tiene cada planta, pero que los hongos han sabido adecuarse específicamente para estas diferentes, digámosles, grupos evolutivos de las plantas. Pasamos ahora a los antagonistas de esta serie. Así como los hongos pueden beneficiar a las mismas plantas, los hongos también pueden perjudicarlos. Y aquí es donde saltamos a los hongos o a los fitopatógenos, ya que recordemos que los fitopatógenos no son solamente hongos, pueden hacer más cosas. Pero aquí en los fitopatógenos de hongos más populares o los más usuales para ver en cosechas en Costa Rica, es la Emilea bastrix, la del Fusarium ananatum en lo que es la piña, en el cultivo de piña, lo que es la roya del café en el cultivo de café, y el 3, que es el Shigatoka negra en banano. Y lo causa el Coletotrichum gloesporioides. Y pues ya vemos como son tres tipos de hongos distintos, no son el mismo hongo, y cada uno produce una diferente, es diferente su forma de expresarse o su forma de verse en lo que son las plantas, como por ejemplo, el Fusarium ananatum regularmente pudre al fruto, a la piña principalmente. La Royal Café, pues crea estas pequeñas manchas amarillas, vemos estas manchas, esas las causa en la hoja, y en lo que es en el banano, pues también causa estas manchas negras, ¿no? Vemos cómo cada una tiene su forma de manifestarse más que nada en lo que es la planta y hay a veces que ni siquiera en la planta, sino en el fruto. Como inclusive vimos, ¿cuándo fue que vimos? Creo que fue en el de cultivo de berries que justamente mencionábamos esto. Y como mencionamos, los fitopatógenos pueden ser de distintos orígenes, pero principalmente los hongos están en el primer lugar de fitopatógenos. Luego tenemos a los artrópodos, que también suelen ser vectores de enfermedades que portan hongos o bacterias. Y en el tercer lugar tenemos a las bacterias. Y es impresionante ver ¿cómo decirlo? Esta comparación, ya que qué curioso que los hongos sean en el primer lugar, ¿no? Porque al final de cuentas, los mismos hongos son aquellos que acompañaron a las plantas en todos sus saltos evolutivos, ¿no? Así que de ser el mejor amigo de la planta, también son los peores enemigos de las plantas. ¿Por qué? Pues porque los fitopatógenos son aquellos organismos que, en este caso hongos, que parasitan plantas vivas, infringiendo pues daño en su fisiología, en su estructura, causando enfermedades. A diferencia de los hongos saprobios, ya que recordemos que los hongos saprobios son aquellos que degradan materia orgánica en descomposición, pues a diferencia de ellos, estos se alimentan del huésped, del hospedero, totalmente vivo. Y aquí tenemos tres formas de cómo es que obtienen los nutrientes utilizando distintas estrategias de parasitación. Tenemos a los que son los hemibiotrofos, que combinan ambas estrategias, a los biotrófos,
que se nutren en tejidos vivos, y los necrófagos, que primero matan al tejido, primero matan a la planta y luego se nutren de esta. Estas son las tres tipos de estrategias que utilizan los hongos, en este caso, pues, pero también pueden utilizar otros tipos de fitopatógenos, pero en este caso, en los hongos, tenemos estos tres casos. Recordemos, biotrofas se nutren del tejido vivo. Esto hace que no necesariamente maten a la planta, no matan a la planta, pero se están alimentando de ahí. Luego, necrófagos, que matan el tejido, matan la planta, y pues los semibiótrofos, pues de las dos formas. Podemos decir que las micorrizas son también biótrofas, ya que pues se nutren de tejidos vivos, pero no, no lastiman como toda la planta, sino que la benefician, pero también se benefician ellos. Y tienen una gran importancia porque tienen un gran impacto económico. Estos fitopatógenos pueden causar grandes pérdidas de dinero, de terreno, pues porque pueden llegar a causar muertes de varias plantas, ¿no? Porque es algo que si una planta lo tiene, muy probablemente las plantas de su alrededor lo tengan, porque pues existen muchísimos vectores en el que pueden pasar las enfermedades. Por eso es tiene tanto impacto en la economía, ya que pues no suele ser barato también usar como químicos o algún otro producto como bioinsumos para poder mitigar este daño de las plantas. Y lo peor de todo es que dependiendo de la especie de hongo, es que cuando se muestra que está parasitando en una planta, que ya empiece a ver como señales como estas partes, suele ya ser ya algo tarde como para poder curar a la planta. Por eso tiene un gran impacto en los cultivos y sobre todo en las billeteras de los agrónomos. Ujú. Aquí podemos ver de más cerca a los diferentes tipos de hongos que parasitan a las plantas. Aquí podemos ver a la roya del café, que es proveniente del hongo Emilea bastrix, que casualmente es del filum Basidiomycota. Podemos ver que pertenece al orden Puciniales y a la familia Micronegeriaceae. Tiene un alto impacto en el café, y en Costa Rica la epidemia de Roya de 2012 a 2013 afectó aproximadamente a 60.441 hectáreas de café, ocasionando una pérdida de 96.539 fanegas de cosecha. O sea, dimensionen el gran impacto que llegó a tener y que sigue teniendo, porque pues esto no deja de existir, es un hongo que se puede encontrar en vida libre, al igual que el Fusarium ananatum, que es la de pudredumbre negra de la piña. Aquí, como vemos, este pertenece al filum Ascomycota. Aquí lo interesante es que los hongos no suelen ser a veces del mismo filum, pero pues no dejan de ser patógenos para las plantas. Aquí vemos que es el de Sordariomycetes, del orden Hippocreales, que el orden Hippocreales usualmente hay hongos patógenos, por así decirlo, porque en Hippocreales también podemos encontrar a la familia, lo que son Cordycepidaceae y Ophiocordycepidaceae, que vienen siendo familias de los hongos entomopatógenos, hongos que parasitan insectos. Este hongo, este Fusarium, tiene un alto impacto en el cultivo de piña, en el Ananas comosus. De hecho, de ahí se viene el nombre de Ananatum, porque pues infecta, parasita a plantas ananas. Causa este 23% de mortalidad, mayor por ciento de 23% de mortalidad en plantas de agave. Eso ahí, una pequeña, un pequeño error, vi que no se guardó, pero este dato está bien, que ha causado el 23% de mortalidad en lo que es en plantas de piña.
Luego tenemos, ahorita estoy viendo que no se guardaron los cambios, pero no hay problema, porque pues uno se acuerda. Luego tenemos a la parte del Coletricum gloesporidies, que veamos aquí. Aquí ya son totalmente órdenes distintos, pero la clase es totalmente igual. Pertenece a la clase Sordariomycetes, pero el orden ya cambia. En el orden ya tenemos a los glomerales de la familia Glomeralaceae, ya teniendo al hongo Colectricium gloesporoides, también conocido como Anthracnosis. Este tiene un gran impacto en el banano, en el Musa sp, y ha causado más del 50% de mortalidad en las plantas de banano. O sea, ha causado muchísimo impacto. Y es que no solamente daña eso, sino que es difícil de tratar. Así que, por lo mismo que les digo, de que los hongos, ya una vez que identificamos que están en nuestros cultivos, pues ellos ya están bien plantados en ellos. Así que es muy difícil poder tratar a la planta. Es mejor prevenir que curar, ya que pues al final de cuentas el hongo ya va a estar intracelularmente en la planta. Así que se vuelve muy complicado el poder erradicar esto. Pero así como vimos que hay hongos que son benéficos, pero también perjudiciales para las plantas, podemos utilizar con este conocimiento, realizar aplicaciones con estos hongos, creando alternativas sustentables y totalmente orgánicas para estos. Para las plantas, podemos generar desde biocontroladores, bioestimulantes y bioremediadores. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. No sé si aquellas personas pueden como levantar la mano, aquellas personas que conocían estos tres o al menos dos de estos que se podían hacer con los hongos. ¿Cuántas personas tenemos ahí que sabían esto? Ahí tenemos uno, Alexis. ¿Alguien más? Dos, tenemos a María Elena, ya son tres. Uno más, ahí tenemos cinco. ¿Quién más? Qué bueno, entonces eso está súper bien. Tenemos seis personas que sabían de esto. Y es bastante importante porque al final de cuentas es algo interesante, ya que podemos hacer muchísimas, pero muchísimas cosas sin contaminar los suelos, ya que muchísimos agroquímicos que son biocontroladores y bioestimulantes pueden llegar a afectar los suelos e inclusive contaminarlos, haciendo que a lo mejor en futuros cultivos ya no sea tan eficiente o que haya alterado las propiedades físico-químicas de la tierra. Eso es bastante interesante a considerar, ya que es también una de las problemáticas en lo que son los cultivos, como por ejemplo la salinidad y el pH de la tierra, que son fundamentales para el cultivo de las plantas. Así que como tenemos los bioestimulantes, que son organismos que al interactuar con las plantas estimulan su crecimiento y desarrollo. Así que los bioestimulantes mejoran el crecimiento de las plantas. No me voy a meter muchísimo en esos temas, sino que solamente son una ventana para la siguiente sesión, para que no iniciemos, para aquellas personitas que no sabían acerca de de estas tres áreas, de esos tres bioinsumos, tengan un poco de conocimiento antes de la siguiente sesión. También tenemos a lo que son los biocontroladores, que son organismos, pues en este caso vamos a mencionar hongos, que son utilizados para el control de plagas, ya que se les conoce como defensores biológicos. Así que los biocontroladores protegen a las plantas de los enemigos biológicos, como artrópodos o más bien u otros hongos. Así que podemos utilizar hongos para combatir hongos e insectos. Por parte de los bioremediadores,
son organismos, en este caso volvemos a lo mismo, hongos, que son capaces de limpiar y restaurar ambientes contaminados, ya sea de lo que es metales pesados, agroquímicos, entre otras cosas, inclusive hasta petróleo. Por eso es tan importante también tener este conocimiento de los biorremediadores, ya que, como hablamos, hay ciertas alteraciones en variables como el pH, la salinidad u otras cosas que los hongos pueden ayudar a remediar. Así que los biorremediadores restauran el ambiente contaminado. Recordemos cómo es que los hongos aparecieron desde una etapa muy temprana evolutivamente de las plantas, desde que ni siquiera tenían sistemas vasculares reales, que lo que son los gilemas y los fluemas, dando su salto evolutivo de las algas a las briofitas, algas, briofitas, a las pteridofitas, a las gimnospermas y las angiospermas. Y el hecho de que hayan evolucionado al conjunto de las plantas también ha facilitado que los hongos hayan creado mecanismos especiales para parasitar a estas mismas, para poder aprovecharse de ellas. ¿Y cómo es que podemos utilizar además a los hongos para hacer bioinsumos como biofertilizantes, biocontroladores y bioremediadores? Así que espero que les haya gustado. Aquí para las personitas que acaban de entrar o las personitas que no tienen mucho conociendo, ¿no? Pues aquella persona que quiera conocer o que quieran recomendar a personas que quieran aprender acerca de hongos y no saben por dónde empezar, tenemos Fungidocs, una biblioteca digital que es un repositorio curado de artículos, guías y protocolos. ¿A qué se refiere con curados? A que en este caso todos los artículos que encontremos aquí son open access, de acceso abierto. Eso quiere decir que no tiene ningún fin de lucro, sino es un proyecto altruista para que personas puedan seguir aprendiendo de los hongos y no saben por dónde empezar. Espero que les haya gustado y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Antes de esta fase, no sé si tengas algo que agregar, Roldán. Sí, tal vez deme un momento para enviarles el link de asistencia. Es que el Teams no Ujú, me está ujú. dejando mandarle el link sin el formato de las letras. Y Va que va. no, y Entonces, agradecerte por el espacio y no sé si las personas tienen preguntas, pueden levantar la ujú. mano y abrir micrófono, si no por el chat también, mientras que yo soluciono el problema del formulario. Delin. Sí, aquí yo los despacho, Roland. No sé si haya alguien con alguna pregunta, sugerencia, comentario. Y si no, a esperar. No pregunten todos, ¿eh? No todos a la vez. Bueno, espero que entonces haya quedado bastante claro, que haya estado bastante claro, ya que es un tema bastante importante, porque esto que vimos hoy va a sentar las bases de la sesión 2 y de la sesión 3. Y sí es importante también saber y tener en cuenta esto, ya que no solemos como relacionar como tal los hongos con las plantas, o si los llegamos a relacionar, solamente son como tomados en cuenta aparte o como parásitos. Aquí hay una pregunta de Mariana que nos menciona, ¿hay hongos que parasitan epífitas, otros que sean acuáticos? Sí, es correcto. Hay hongos que también son acuáticos que se mueven mediante zoosporas. ¿Qué son las zoosporas? Son esporas pequeñitas. Vamos a regresar aquí a una imagen de una espora. Son esporas con un flagelo, con un latiguito con el que se mueven como si fueran un espermatozoide. Estos se mueven en ambientes acuáticos
Y claro que también hay hongos que parasitan plantas epífitas. Nada más no te sabría decir como que el género o de qué orden son, pero, o qué grupos son, pero sí existen. Aquí está bien interesante, porque para todo hay un hongo, casi casi para toda planta que parasita hay un hongo, pero también hay plantas que parasitan hongos. Así que eso está bien interesante. Y el entender toda este comunicación y toda esta parte, pues ayuda muchísimo como inclusive a entender, ¿no? Como que esta asociación ecológica de las plantas y de los hongos. No sé si sí te respondí tu pregunta, Ariana. Espero que sí, que haya quedado bastante satisfecha. No sé si hay alguien más con alguna pregunta. Claro, Alexis, adelante. Puedes prender tu micrófono, Alexis, o si quieres escribir, adelante. O bueno, creo que no hay pregunta, Alexis. O más bien tu micrófono no está, no te permite. Oye, Ro, ¿nos puedes ayudar? Creo que no le permite prender su micrófono a Alexis. Dame un momento nada más. A ver, es que a Cl- veces, dependiendo del correo, eh, no, a mí sí me sale que tiene micrófono. Sí, no, no puedo hacer nada porque a mí sí me sale que tiene el micrófono. Micrófono. Entonces va a ser Pero, como un pero problema. Ajá. tal vez por el chat, tal vez. Si puedes mandarlo por el chat, Alexis, para que nos compartas tu pregunta. Estaría súper, súper bien para que también respondértela. Ahí de mientras, voy a responder otra vez una de las preguntas de Mariana. El ciclo de la vida de los hongos es muy corto. Mientras más grande viven más. Aquí cabe mencionar o cabe resaltar que recordemos que los hongos tienen dos etapas y se constituyen de dos tipos de micelio. Micelio vegetativo y micelio reproductivo. Lo que nosotros no vemos es el micelio vegetativo. Es aquel que libera enzimas al medio en donde está creciendo, hace disponible todos los nutrientes y los absorbe para la nutrición del organismo. Mientras que el micelio reproductivo es aquel que se encarga solamente de la reproducción del hongo. Es lo que comúnmente conocemos como seta. También técnicamente se le conoce como carpóforo. Y esto es lo que usualmente vemos y que se marchita, por así decirlo, o que se llega a pudrir. La vida de los hongos suele ser muy longeva, inclusive, como diría el buen biólogo, depende de la especie. Lo que suele ser marchitarse es el reproductivo, la parte reproductiva, reproduce sus esporas, lanza sus esporas y ya cumplió su fin. Más que sin embargo, el micelio vegetativo continúa debajo de la tierra, haciendo su función. Es lo que no vemos, pero sigue vivo. Y dependiendo a qué tipo de hongos te refieras, ¿no? Pueden ser hongos fitopatógenos, pueden ser hongos micorrizos, entre otras cosas, ¿no? Pero suele ser muy longevo, a diferencia, pues, de otras especies, y también depende mucho de las condiciones. De hecho, uno de los organismos más antiguos y más grandes que existen son Amariliana, no me acuerdo que el género del hongo, pero es un hongo y es el monstruo de... Ay, les debo el dato para la siguiente sesión, pero es un hongo que tiene kilómetros, kilómetros, kilómetros de redes subterráneas y es el organismo más grande. Es más, Irene, vamos a buscarlo. Más grande del mundo. Y es justamente un hongo. Aquí podemos ver que es del género Armillaria ostoyae, que es el hongo de la miel y está en Oregon. Y es el organismo más grande que existe y más viejo.
A ver, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Es viable cosechar esporas para hacer semilla de hongos? Por ejemplo, criminio, portobelo, para son proyectos de hongo comestible. Bien ahí, Marco. Ahí nos estamos saliendo de tema. De agronomía, ¿eh? Pero, pero, este... La verdad es, yo recomiendo mil veces no sacar en esporas. En esporas es un poquito más tardado y es más susceptible a contaminaciones. Así que yo realmente no lo recomiendo. Yo veo más viable el tema de reproducción en cajas de Petri, teniendo micelio y generando nuevas semillas. En el caso de los hongos ostra, no suele ser muy longevo. En el caso, por ejemplo, de hongos de saprobios, que dijimos que son aquellos que se degradan materia orgánica en descomposición, su ciclo de vida es ya que ya no haya sustrato disponible, ya no haya alimentación disponible, ujú, y pues liberan sus esporas, que también las condiciones ambientales no sean las adecuadas. Y ahora sí, ya la pregunta de Alexis. ¿Qué tipos de hongos controlan los residuos de petróleo y por qué se dice que un hongo entra en la planta y le causa daño? En buena teoría debe haber uno que lo combate porque se dice que son muy difíciles de controlar. Sí debe de haber uno que lo controle. Ojo, es que no es lo mismo curar que controlar. Para empezar ahí, porque controlar es mantener el área o mantener a la planta en modo defensa para que no parasite al hongo. Porque ya una vez que lo intentamos curar es porque ya el hongo para empezar, para que tú sepas que la planta ya tiene hongo, es porque el hongo ya está bien desarrollado. Ya es porque ya empieza a crear manchas negras o pudrición en el fruto. Eso es porque ya está en la planta. Y controlan residuos de petróleo. Pues esto es principalmente lo que es, hay reportes de Aspergillus niger, que es el moho negro, y también hay reportes de hongos ya macromicetos, como por ejemplo lo que es el Pleurotus, como para tratamiento de hidrocarburos. Y porque no entra en la planta y le causa daño. ¿Por qué se dice que el hongo entra a la planta? Porque literalmente entra a la planta. O sea, literalmente los hongos tienen sistemas de parasitación que permite el hongo entrar a las células de las plantas. Aquí podemos ver en el caso de las micorrizas arbusculares, que por ejemplo, esto es una parasitación. O sea, es una parasitación, pero no mata a la planta, es una parasitación benéfica. La misma planta quiere que este hongo la parasite para poder ayudarse en su nutrición, ya que mejora la parte de la nutrición y la absorción de nutrientes y de agua. Y es que entra, o sea, y esto pasa en la raíz, pero hay plantas, hay hongos que parasitan por ejemplo, las hojas, el tallo, y pues en estas partes, en estos órganos de las plantas, pues el tipo de célula es muy distinto a las células que se encuentran en la raíz. Por eso dice, y porque dice controlar, pues no es tan difícil controlar, más bien lo que es difícil es cultivar. ¿Y qué tal el tricoderma? Los veo en la clase de mañana. No les voy a contar más de eso porque ya es algo que vamos a ver mañana. Pero el tricoderma es una joya, es una joya. Por epigenética, los hongos pueden crear resistencia en el cultivo in vitro en los protocolos de desinfección. ¿Pero a qué te refieres con resistencia? ¿Resistencia a qué? En cultivo in vitro los protocolos de desinfección. No entiendo no, como que no entiendo muy bien esa parte. Pero si te refieres como a crear resistencia a fungicidas o a otro tipo de agroquímicos que resulten para matar al hongo, sí, sí, sí hay mecanismo. Por alcohol sí se mueren, pero hay formas de que el hongo se adapte a estas sustancias. Por ejemplo, si hay reporte
de hongos que se adaptan genéticamente por expresión de genes a lo que son fungicidas. Por ejemplo, un fungicida que degrade la pared celular, que haga que no se siga sintetizando la pared celular. Esto el hongo puede crear una respuesta genética a ese impacto, ¿no? Es como, por ejemplo, ok, este químico está haciendo que no crees que no pueda producir enzimas o que más bien que no pueda producir con eficacia mi pared celular. Ah, pues ¿qué hago? Expreso ciertos genes y aumenta la producción de, de la pared celular. Esto hace que el fungicida pierda pues una viabilidad contra ese hongo, porque el hongo ya se está adaptando. Y fíjate que yo he visto que hay hongos que tú les echas hipoclorito y ya después de un rato es como si no hubiese pasado nada y sigue creciendo. Te lo digo porque pues en cultivo de hongos pues a veces se me contaminan frascos y suelo matar principalmente, eso sí lo hago principalmente, esterilizarlos, desactivarlo. Pero hay veces donde pues no es tanta la contaminación y solamente le viento hipoclorito. Pero hay veces que por desidia se me olvida enjuagar o hacer otras cosas con desinfectar el frasco y dejo el puro frasco con el alcohol y el hongo. Ya después de un rato empiezas a ver cómo se sigue expandiendo el hongo. O sea, es algo bien impresionante como la gran adaptabilidad que tienen los hongos. ¿Qué tipos de hongos se combaten con tricoderma? Un montón, un montón. Eso lo vamos a ver mañana. No se me desesperen, no se me desesperen. Y última ya pregunta de Adrián Padilla. Adelante, Adrián. Y espero haber respondido, Mariana. Buenas. Buenas, buenas. Sí, ok. Hola, ¿qué tal? Gusto. Justo, Adrián. Sí. Gracias por Bueno, conectarte. sí, no, es que estaba esperando con muchas ganas este tema. Pues Eh, espero que les haya llenado sus expectativas o inclusive mejorarlas. sí, sí, es que fíjate que uno como agricultor, bueno, en el caso mío como caficultor, es importante conocer a tu enemigo, ¿no? Y a tu ¿Sí? amigo, en este caso, porque Ujú. ahora mencionabas a dos enemigos muy constantes, perseverantes, que son realmente con un carácter muy fuerte, digámoslo así, personifiquémoslo un poco, como la Sí. roya y la antagnosis, que son grandes guerreros y hay que estar constantemente en eso. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque Ujú. cuando empecé a entender el tema, empecé a dar cuenta que es precisamente cómo es que se desarrolla el hongo y cómo funciona él. Entonces, me doy cuenta también de algo, por ejemplo, que ellos van a estar ahí siempre, nunca nos van a dejar. Precisamente agronómicamente hablando, eh, aquí en el ICAFE de Costa Rica, hablan de que, por ejemplo, el caso de la antagnosis, estando el café protegido, Ujú. hay una incidencia, hay una incidencia constante de un 12% de antagnosis, que es muy alto, altísimo. Lo que quiero decir con esto es que este hongo está nada más esperando que el efecto del fungicida pase para seguir él o ella actuando de No, forma inmediata. inclusive es impresionante porque hay veces que no solamente está esperando que pierda eficacia, sino que el hongo ya se adaptó a ese fungicida. Así que por Ah, más sí, que le eches de ese, ya no va a funcionar igual. sí, 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 correcto. Más si no hay una alternancia de productos, ¿verdad? Ujú. Entonces me llama mucho eso la atención. Y bueno, mm, hay una cuestión que, bueno, no sé si viene al caso, pero cuando por primera vez yo escuché el nombre científico de la roya, yo me impacté mucho. Porque yo como latinista, cuando leí el nombre de la roya, el Bastatrix, yo me impacté. Porque, digamos, eso es una palabra muy agresiva. En latín eso es una palabra muy agresiva. Es decir, uno la podría traducir como destructora, devastadora. Y Ujú. si uno la quiere personificar más, sería como la Ujú. que causa devastación, como la que causa devastación. Y eso me recordó ahora.
porque vos al principio empezaste a decir eh, la cuestión de la roya en el 2012 y en el 2013, de la cual yo como caficultor la padecí. Y Ajá. yo sé lo Sí, que es que fue todo ver, un hecho histórico eso. ajá, yo recuerdo ver, por ejemplo, una hectárea de café, que una hectárea de café hay un aproximado de 5.000 plantas Ajá. por hectárea, verla toda en total desolación en esa época. Y fue algo, digamos, como cuando se ve un terreno que van a hacer una urbanización, algo así. Ujú, Entonces, todo eso que acabas de contar me hizo recordar todas estas cosas que te estoy comentando y, ujú. por ejemplo, esto que te decía, la expectativa que tengo sobre aprender más sobre los hongos, porque es como conocer a tu amigo y a tu enemigo a la vez. Bueno, eso sería. Totalmente. Gracias. No, no, no hay de qué. Muchísimas gracias por tu aportación. Sí, como dice el dicho, ¿no? Hay que conocer más a tu enemigo que a tu amigo, ¿no? Y hay que tenerlo más cerca. Y justo con lo que mencionas, de hecho, quise compartir esta imagen del Botrytis cinerea. Es bien interesante el conocer como los ciclos del hongo que está parasitando pues nuestras plantas, ya que algunas veces va a ser muy susceptible en ciertas etapas y en otras no. Y es a lo que vamos, de que por ejemplo, una vez que el hongo ya cumplió todo su ciclo y ya ya parasitó a las plantas y ya cumplió todo su fin, hay hongos, en este caso lo genera el Botrytis cinerea que crean esas estructuras de resistencia, que se les conoce como esclerocio. Estas son estructuras que por más que no haya humedad, que las condiciones, que no haya comida, que las condiciones no son las más óptimas, se va a crear un esclerocio, una pequeñita piedra de hifas que lo va a mantener en latencia el hongo. Una vez que el hongo vea que es apto para crecer, se eclosiona y empieza a generar micelio. Y eso es importante porque lo que nosotros queremos es prevenir, llegar a cuidar a la planta desde aquí, esperar esa parte y ver la forma de cuidar a la planta y protegerla desde aquí. Porque si esperamos y ya dejamos que el ciclo fluya, ya no es como la parte de prevenirlo, sino de curarlo. Y de curarlo ya está muy difícil porque vuelvo a lo mismo, el hongo ya está dentro de las células de la planta. Como por ejemplo, aquí podemos ver que también crea austorios y el hongo, una vez que eclosiona de la espora del conidio, se mete a las células. Eso fue de la charla de Berries, pero sí, justamente cada uno de los hongos tiene un ciclo de parasitario distinto. Pero solamente fue como para complementar lo que había mencionado Adrián, ya que sí es bastante importante también conocer pues al enemigo, ¿no? Para poder hacer cosas que nos ayuden a contrarrestar. Pues muchísimas gracias a todos por estar y a los que se quedaron hasta el final. Por mi parte sería todo. No sé si Roldán quisiera agregar algo más. No, nada más déjenme terminar la grabación. Muchas gracias a ustedes y gracias, Liga. Gracias.